Bueno, vamos para allá. Me decís si se oye bien, si tengo que cambiar alguna cosa. Vale, vamos para allá. Okay. Do you want to go back at all? Back. There is no Yo back. creo que así está bien. There's only forward. ¡Ah, copy! Todo lo bueno tiene que terminar y la saga de George Lucas lo hizo con Revenge of the Sith, el final de las precuelas de Star Wars. Así que hola y bienvenido a PBZ, a esta cuarta parte de la reflexión de las guerras de las galaxias. Una breve aclaración por si no viste ninguno de los videos previos. En este espacio no busco imponer lo que digo como una verdad absoluta Un saludo ni a las nada por el momias. estilo. Es simplemente mi observación de estas obras donde, en el mejor de los casos, puede que te ayude a encontrar una nueva apreciación u odio por estos títulos y quién sabe, como ya Odio. pasó en las entregas anteriores, es posible que tus comentarios me permitan ver cosas de estos largometrajes que jamás se me habrían ocurrido por mí mismo. Así La que portada hablemos del de videojuego, episodio 3, La venganza de los Sith, una película que cambió Star Wars como un todo, no solo los episodios que la preceden numéricamente, sino también lo que viene después. Como siempre, hagamos esto por partes. Me va, a caer, me va a caer el copy, pero ya sabéis que a mí lo de monetizar los directos me da bastante igual, solo para convivir con vosotros. Pero sí, de fondo todo el rato el este. No sé, porque no creo que Team PBZ deje sin monetizar los vídeos, pero bueno, da igual. El mejor episodio que soporten. Un hecho El bastante ABC de episodio interesante respecto 3. a las precuelas es que, como ya dijimos varias veces, no fueron muy bien recibidas por los fans que crecieron con la trilogía original. El backlash fue tan grande que afectaron de forma negativa la vida de Jake Lloyd, el Anakin de episodio 1, y Ahmed Best, el actor de Jar Jar Binks. Pero con la venganza de los Sith, Pero Jake Lloyd creo que estuvo internado hasta hace, no sé hasta hace cuánto estuvo con tratamiento psicológico por eso. Y hace poco hace poco digo unos meses, leí unas declaraciones de su madre, que tu mamá, no, de su madre de verdad, que decía que los fans de Star Wars, al contrario, que le habían apoyado mucho. O sea, era como dio unas declaraciones que iban en contra un poco del relato que se había como extendido un poco acerca del bullying que sufrió y tal. Mm, lo vi así un poco por encima, tampoco me puse a leer toda la entrevista, pero leí un fragmento en el que ponía eso, que se habían volcado mucho con él y tal. Supongo que fue a raíz de que cayera en depresión y todo lo demás. No lo sé. El Anakin chiquito y Ahmed Best, pues bueno, ahora ya también tiene otro papel dentro de la saga. la historia fue diferente. No solo fue bien recibida por la gran mayoría del público, sino que incluso al día de hoy está en el top de muchos fans de la saga clásica, por arriba incluso de Return of the Jedi y A New Hope. Además, la película, en el mundo académico del arte, llegó a ser analizada a morir y es considerada por autores como Camille Paglia como una de las grandes piezas de arte contemporánea de inicios del siglo XXI. Sí, hay un debate detrás de episodio 3 bastante interesante. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué hace a este episodio distanciarse tanto de las otras precuelas, logrando El ser tono. tan aceptada desde el inicio? ¿Es el simple hecho de que es más oscura? Y la verdad que no. Aparte. Bajo dicha lógica, Jurassic Park 3 debería ser considerada la mejor de su franquicia, pero todos sabemos que eso está lejos de ser un consenso real. Simplemente no es posible encontrar una respuesta universal a esta pregunta, pero para intentar acercarnos aunque sea un poquito a la respuesta, hay varias cuestiones en juego que podemos tener en cuenta. Antes de que empiece él a dar los argumentos, yo creo que el episodio 3 es mejor valorado en general, tanto si eres detractor como amante de las precuelas, es más valorado por encima de las otras dos. Yo creo que principalmente por el tono, aunque Team PBZ ya veremos a ver qué dice al respecto, porque es como más oscuro y eso es innegable, se nota durante toda la película, lo comparas con La amenaza fantasma y no tiene nada que ver. Y luego también porque va como muy al grano, ¿no? Empieza, pum, con una batalla, todo el rescate del canciller, te dan como un mínimo respiro cuando llegan, pero luego empieza otra vez. Intriga política con Palpatine, con el Consejo Jedi, los conflictos de Anakin, Padme, y luego se vuelve a precipitar con todo lo que es la Orden 66 y cuando Obi-Wan se va a por Grievous, cuando Anakin enfrenta al canciller, cuando él le cuenta antes todo lo de la tragedia de Darth Plagueis.
Y porque acaba, y esto es algo que yo también lo comparto con el episodio 5, que creo que tiene una característica similar, y es que acaba mal. Vale, que el episodio 5 puedes decir, no, con esperanza, porque la última escena es la de mirando, la de Luke y Leia mirando por la ventana de la fragata médica y no sé qué. Pero acaba mal para los protagonistas o los héroes, el bando bueno, entre comillas, pierde en ambas películas. Y yo creo que estos finales agridulces a la gente le gustan mucho. La tragedia de la Place. Unifica la trilogía original de las precuelas. Bueno, claro, también es el gancho que une ambas trilogías. Pero podría haber sido una mala película y haber enganchado mal, que tiene sus errores de continuidad, obviamente, pero a nivel general, sí. Es oro puro. Bueno, seguimos. Si tuviera que ponerlo en palabras, creo que hay 3 variables de suma importancia sobre el impacto de episodio 3. Veámoslo. Episodio 3 es una instancia de transición, donde ya los grises políticos y las grandes complejidades detrás de la República quedan sutilmente de lado para dar lugar a un conflicto bélico más tradicional, empezando a tomar la forma de las batallas de la trilogía original. Solo tenemos un momento en el Senado y tiene indiscutiblemente uno de los diálogos más icónicos no solo de Star Wars, sino del cine en general. Pero eso no es todo. El largometraje también se ve fuertemente complementado por un George Lucas reforzando lo que le gusta y sabe hacer mejor. Y eso es... Ya dejamos claro en videos anteriores que George tiene algunos problemas con el diálogo. Tienden a no gustar Sí. ni a los actores, pero en episodio 3 el director contó la historia de otra manera, más apegada a lo que le gusta hacer. Posiblemente por eso hay tantas interpretaciones de los eventos que vemos acá. Para empezar, el poco diálogo presente es fuertemente memorable. Hello there. You and the chosen one. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? También es cierto que los memes han hecho mucho para hacer que los diálogos de esta película se recuerden. Lo que pasa es que con simpatía, ¿no? Porque si nos vamos al episodio 2, el de no me gusta la arena, pues es bastante memeable en el mal sentido, pero todo lo que hay aquí ha salido tarde o temprano para... tarde o temprano, para bien o para mal, ha contribuido para la cultura del meme. Se podría hacer un estudio incluso de los memes de Star Wars gracias a episodio 3. Esa escena de Padme cuando pasa algo político ya fuera millonaria, hombre, es que la abusan de eso muchísimo. Cada vez que hay una injusticia política, ¡pum!, sale Padme. Natalie Portman también. Si le pagan por derechos de imagen cada vez que alguien usa eso, estaría nadando en billetes. The Power of the Dark Side. Yo creo que se volvieron memes por lo icónicos que son, bueno, porque son reconocibles también, claro. The Sith will rule the galaxy. Es simple, es dramático, es algo cursi y va directo al punto. Esta cantidad tan limitada de líneas permite al director Mi padre. explayarse puramente con el medio, desde lo audiovisual. Uno no necesita casi nada de intercambios orales para poder entender lo que está pasando en la historia desde un punto de vista literal y simbólico. Podemos ver lo que sienten los personajes con claridad. Tomemos un ejemplo de una de mis escenas favoritas de todo Star Wars para ilustrarlo mejor. Repasemos un poco. Anakin tiene una visión de que Padme va a morir como ya pasó con su madre, y a pesar de eso avisó a la Orden que Palpatine es un Sith, es decir, entregó a la única persona que posiblemente pueda ayudarlo a salvar a su amada, y que seguramente va a ser asesinado por Mace, quien le prohibió a nuestro protagonista acompañarlo en el arresto del Lord Oscuro. En el proceso, Windu le deja claro a Skywalker que todavía no confía en él y le dio la orden de esperar en la cámara principal del consejo, y acá inicia lo que quiero que analicemos. Si Maki va a poner la escena de Padme Ruminations, le como la boca. Porque es mi escena favorita de toda la saga. Juntos. En esta escena solo hay un diálogo de Palpatine que está recordando Anakin, donde el anciano le dice que si muere, la última oportunidad de salvar a Padme se va a ir con él. Se nos muestra al caballero Jedi atrapado simbólicamente en el templo, en la cámara donde una vez lo juzgaron y negaron su acceso a la orden, que ahora se volvió su prisión, donde no tiene el control ni de su destino ni puede intentar salvar a su esposa. Podemos ver la cara de Hayden Christensen comunicando perfectamente el sufrimiento de su personaje mientras
Frente a él hay dos grandes ventanas que simbolizan dos grandes caminos, uno que mira al sol y otro que mira a Coruscant. El Jedi se acerca a la ventana que le permite observar a la distancia a su esposa y su hijo, los cuales según sus visiones van a morir. El protagonista está mirando en una orientación totalmente contraria a la segunda ventana que nos muestra una puesta de sol, algo muy icónico que asociamos con Luke, el Jedi que no se tentó, con A Lucas le encanta lo de los soles. Son escenas que repite en varias ocasiones. una composición tan simple pero perfecta. Lucas nos está mostrando dos caminos para Anakin en el momento donde debe tomar una gran decisión. Se me ponen los gran pelos de decisión, punta. elegir la salvación o la oscuridad al intentar salvar a su esposa. Y como sabemos, a diferencia de su hijo, que no se dejó seducir y vio hacia el futuro con los soles gemelos, Anakin va a caer. Es la segunda vez donde el elegido, al estar ante el sol, decide no verlo y enfocarse en Padme. Esto ya pasó en episodio 2. Si ponemos estas dos escenas, es el mismo momento del día, pero las cámaras están mirando en lados opuestos, acompañando los focos tan diferentes de ambos personajes. Es un preludio con la sombra de Vader y todo. Volviendo No puedes evitar los cambios como tampoco puedes evitar la puesta de los soles. a la escena en el templo, podemos ver el conflicto en Anakin, dejando caer una sola lágrima y dándose la vuelta al sol, ocultando su cara en la oscuridad, donde sin una sola palabra nos comunica a la perfección que el personaje, así en el tomado una fondo no decisión. quiera, debe tomar una terrible decisión para intentar salvar a la única persona con la que puede ser feliz y además ser él mismo sin privarse de sus emociones. Es un momento que nos dice muchísimo del protagonista y de esta tragedia sin que se suelte una sola palabra. Tengo que hacerle un vídeo a esto porque, o sea, no sé si lo mencionará. Ya sabéis que soy muy impaciente y luego pasa lo que pasa, como en el directo pasado. Pero se oye Across the Stars de fondo y se corta de repente cuando Anakin toma la decisión de antes incluso, cuando se están como mirando y sintiendo, suena muy flojito la música, el tema de Anakin y Padme, de amor, y se corta, de repente muere, hace como sube y se apaga. O sea, y es lo que dice Maki. Sin diálogos, sin nada, te da toda la información posible. O sea, es espectacular. Claro, luego la gente dice, no, Lucas tiene unos diálogos malos, no sé qué. Bueno, sí, no es lo suyo, pero let him cook. Que luego dicen, no, la escenografía de los últimos Jedi. Cuidadito que aquí el tío George también tiene cosas que contar, ¿eh? Combina perfectamente los fuertes de George como director y de Hayden como actor, lo visual. El Y Hayden Christensen, que la gente también dice, no, es que actúa de pena. largometraje está plagado de estos momentos donde hace que la audiencia sienta cosas que no son diferentes a las que intentó transmitir episodio 1 y 2, pero la forma de comunicarlo genera una reacción más interpretativa y sutil, permitiendo que cada uno tenga su propia vuelta de tuerca respecto a lo que trata de comunicar exactamente Lucas. Hace que el ver y hablar de la película sea una experiencia mucho más rica. Pero eso no es todo. También hay algo muy valioso respecto a la estructura del episodio 3 que ayuda a que fuera aceptada, y esto es que Revenge of the Sith es No hay nada concreta superfluo. en su ejecución. Cada momento cuenta, cada instancia aporta de alguna forma a la historia. No hay ningún momento donde se sienta que estamos perdiendo tiempo. Creo que el mejor ejemplo para ilustrar esto es el que para mí es el mejor combate aéreo del portfolio de George. Hablo ni más ni menos que de... Es que empieza La fuerte. batalla introductoria de episodio 3 es perfecta en mejor. todo sentido. Desde el principio, la pantalla está cubierta por un crucero Jedi que nos tapa una enorme guerra aérea que está ocurriendo en el corazón de la República, donde Lucas nos mete en el medio de la acción y nos comunica el efecto de la misma sobre nuestros personajes. Y los Desde la movimientos de coreografía cámara. vemos un vuelo perfectamente sincronizado. Hasta el intercambio de líneas nos muestra a un Skywalker más maduro que, a pesar de ser caballero, trabaja perfectamente con Obi-Wan. Los problemas de ego y competencia adolescente de episodio 2 fueron desgastados por el conflicto bélico. Por ejemplo, lejos quedan los días de I can't take Dooku alone. I need you. If we catch him, we can end this war right now. We have a job to do. I don't care. Put the ship down. You will be expelled from the Jedi Order. Yo siempre pienso en el piloto diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Aterrizo? ¿No aterrizo? Haciendo la nave. ahora, al querer ir a ayudar a los clones, Kenobi tira un I'm gonna go help them out.
out. No, they are doing their job, then we can do ours. Y así, le duela o no, Anakin sigue con su misión. En paralelo, este intercambio nos informa de otra cosa. Generalmente, más si viste ya sabemos a quién, se asume que todo esto es un intento fallido de intentar convencer a la audiencia de que Anakin siempre fue bueno, cuando las películas anteriores jamás reflejaron esto, ya que en la película anterior... Claro. Pero realmente no es así, y no le hace falta a la película mostrar eso. En episodio 1 sabemos que Anakin tiene un buen corazón, y en episodio 2, justamente estando con Padme, ese lado más gentil del personaje resurge. Y aunque había tensión con Obi-Wan en esa película, Hombre, sí, pero en las partes de Padme ya Lucas te va poniendo sus cositas de Anakin, ¿eh? Porque esa charla que tienen de, oye, lo de la burocracia es un asco, tendría que liderar a alguien. Dice, eso es una dictadura, y el otro se queda así mirando como... Otra vez un meme que se hizo famoso hace unos años, pero ahí te va sembrando las cositas, o sea, no todo es jiji, jaja, amor adolescente. eso no quitó que lo quiere como un padre, y sin dudarlo su primer impulso es ir a buscarlo a Geonosis para intentar rescatarlo apenas sabe que está en problemas. Eso sí. La idea detrás de la secuencia de Anakin buscando a los clones pasa por otro lado, tiene que ver con que los personajes se han apegado a estos soldados descartables y los consideran personas. Es la misma razón por la que vemos a Obi fraternizando con ellos O antes de un bromeando. despegue, Ujú. y cómo nos demuestran la camaradería que tiene el Jedi con el comandante Cody. Recordemos, todo esto es para generar un nivel de confianza con los clones que será absolutamente destruido con la Orden Después, 66. Todo esto para generar shock tanto en la audiencia como en los Jedi. Pero Y luego cuando ves The Clone Wars, ya ahondan mucho más en esta faceta. Que yo sigo diciendo que le faltaron guerras clon a las películas, porque te hablan de, no, estamos en guerra. Se ve la batalla de Coruscant y la Orden 66 y ya. Bueno, y Utapau, si quieres. Bueno, y las escenas de Kashyyyk, pero muy poquito. Teniendo en cuenta cómo estaba concebida, cómo lo pensó Lucas con iniciar con varios frentes. Al final lo decantó ya directamente para entrar con lo del rescate del canciller, en vez de estar, creo recordar que iba a estar 15 minutos, los primeros 15 minutos de la película, iban a ser puras escenas de batallas. En Maillito, en Felucia, en... No me acuerdo en qué otros sitios, pero digamos, donde luego sucede la Orden 66, y luego cortarían a la parte de Anakin y Obi-Wan yendo a buscar al canciller. A mí me hubiera gustado. Entiendo por qué lo hizo de ir directamente al grano, porque si no quedaría una película muy extensa, y él lo consideró así. Pero sí que es cierto que luego The Clone Wars ayudó mucho a mostrar el conflicto y a mostrar las relaciones entre los Jedi y los clones. volviendo al tema, en la apertura la acción no se queda atrás, la misma va escalando orgánicamente, donde el superar un problema desencadena en otro nuevo. Esquivan los droides buitre y en respuesta aparecen otros robots atacando la nave de Obi. Anakin trata de ayudar y desencadena que estos mini deformes terminen en una batalla a muerte con R2 en el espacio para terminar cayendo dentro de las naves separatistas. Es la guerra de las galaxias en estado puro, una guerra en el espacio. El resto del rescate tiene acción, comedia y un poco de todo, como un último momento de fraternidad entre Kenobi y Skywalker, donde se sienten en perfecta sintonía. Eso Podemos es. ver su amistad al tener momentos como estos. I sense a trap. Next move. Spring the trap. Wait a minute. How did this happen? We're smarter than this. Apparently not. Incluso el diálogo nos informa cómo los dos tuvieron otras instancias así, Muy y que parecidas, incluso Obi-Wan es medio sí. troll con R2. Well, R2 has been... No those wire jokes. Did I say anything? He's trying. I didn't say anything. Esto es una introducción a la Indiana Jones, algo que nos permite ver cómo cambiaron los personajes entre Cómo han madurado. largometrajes Ajá. y ver cómo su dinámica mejoró. Algo que hay que entender es que la guerra no distancia a Kenobi y su aprendiz, al contrario, los une emocionalmente. Es la política y las decisiones del Consejo Jedi lo que los termina alejando. Además, como introducción tiene un tono consistente. Si tuviera que graficarlo, la historia inicia alegre, muy entre comillas Star Wars en el sentido clásico de la palabra, y va descendiendo
lentamente a la oscura conclusión que todos conocemos. Pero hay un momento en el gráfico, una instancia en la historia donde el tono se descarrila totalmente y entre risas y aventuras tenemos una escena super dark y luego volvemos a la normalidad rompiendo el flujo de toda la película del que muchos en la audiencia jamás se recuperan. Y con buena razón. Este momento está centrado en el que considero que es el eslabón clave de las precuelas que necesitaba ser más. Hablo ni más Ese descenso Dark será la ejecución de Dooku, ¿puede ser? ni menos que de... Una de las variables de las que no hablé en el video anterior fue justamente el Conde Dooku, un personaje absolutamente clave para la trama con una misteriosa aparición en el ataque de los clones, y acá es bastante anticlimático su manejo en el cierre de la historia. El personaje solo tiene 4 líneas y en 3 minutos lo liquidan. Ni últimas palabras le dan, es terrible, es muy terrible. Bueno, pero no es solo... Lo de que no le den últimas palabras tiene su explicación, ¿no? Y luego te das cuenta al acabar la película que efectivamente se quedó así porque no sospechaba que su maestro fuera a dejarlo morir de esa forma. Pero yo ya lo dije en mi reseña del episodio 3, que casualmente la gente que me acusa de perdonarle todo a las precuelas, casualmente justo ese vídeo no se han visto. Pero yo ahí digo que lo que hicieron con Dooku es muy pobre. O sea, tienes a Grievous y a Dooku en los primeros minutos y luego al final lo de Grievous simplemente es para apartar a Obi-Wan en un tapao que le pilla la Orden 66 ahí. Tenían que hacer que Anakin diera señales de que se dejaba manipular por el canciller, que caía en el lado oscuro fácilmente, etcétera. Ok, pero no, en mi opinión lo que hicieron con Dooku pues no estuvo del todo bien. O sea, entiendo la escena, la escena está espectacular, pero tan pronto en la película, quitárselo de en medio, Anakin podría haber matado a otra persona. Pero bueno, ya ahí en la reseña del episodio 3 lo explico. Un problema de la venganza. El actor de Dooku sigue vivo, Christopher Lee, no, ya falleció. Por desgracia. De los Sith. El manejo de Dooku demuestra un problema de esta trilogía. Si bien hubo un planeamiento, hizo falta que fuera todavía más detallado. Para poder entender mejor esto, pensemos, ¿cuál es la función narrativa de Dooku en Star Wars? El Conde es introducido como un Jedi idealista, maestro de Qui-Gon, es decir, es el mentor de literalmente el único Jedi conectado con el aspecto espiritual de la fuerza y que no cometió el mismo error que el resto de la Orden de tener una visión tan cerrada y dogmática. En simples palabras, no es poca cosa. Sabemos que dejó la Orden entre episodio 1 y 2 y según George fue después de la muerte de Qui-Gon, durante el ataque de los clones, más que nada en Tales of the Jedi te lo cuentan, el momento exacto. Escenas eliminadas nos dan información de este personaje, ex miembro del Consejo, tratando de alzarlo como una figura noble. Escena eliminada, ajá. Y aquí confirman que Jocasta Tanu y Dooku tuvieron rollito cuando estuvieron cuando él formaba parte de la Orden Jedi. O sea, eso de que no sé por qué a todos les buscan siempre un interés amoroso. Estos dos estuvieron juntitos. Y ahí se nota. Está como Obi-Wan. Dice, tiene una cara hermosa, ¿verdad? Me la comía. Never understood why he quit. Well, one might say he was always a bit out of step with the decisions of the council. Much like your old master, Qui-Gon Jinn. Really? Oh, yes, they were very individual thinkers. La historia intenta hacerte creer que es básicamente Qui-Gon 2 no y que está luchando shipeo contra Palpatine. La idea era que a través de este personaje ocultáramos a la audiencia que Sidious manejaba ambos bandos y que la causa separatista es legítima. Qui-Gon Jinn never joined you. He knew all about the corruption in the Senate, but he would never have gone along with it if he had learned the truth as I had. The truth? The truth. What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? Desde esta escena lo que pasa es que aquí, dejando de lado lo que está diciendo Maki, uno no puede empatizar con Dooku porque en el momento en el que dice eso, tú dices, vale, el Senado es corrupto y está bajo las órdenes de un Lord Sith. A ese mismo Lord Sith que tú estás sirviendo. O sea,
Que no es que ese Lord Sid está haciendo lo posible para cambiar la situación de la República para mejor, sino que está provocando todo ese desajuste en el Senado. Entonces, como que Dooku, hipócrita, que sí, que mucho ideales Jedi y no sé qué, y te alejas del consejo, pero bien que luego matas, bien que luego haces el plan para destruir a la República y bien que luego te alías con el que está provocando todo eso que tú decías criticar. La incoherencia gobierna a Dooku, pero así lo amamos. Sí, pero por eso, porque es un personaje con contradicciones. Está bien hecho. Podemos interpretar incluso que su lucha no es contra la República, sino Sidious. Es muy interesante, pero acá es donde empiezan los problemas. Lo introducen todo muy lindo y luego al final nosotros como audiencia sabemos que es toda una gran puesta en escena y que efectivamente es un Sith del lado de Palpatine. Quedan muchas preguntas. ¿Por qué se unió al canciller? ¿Habrá cierto grado de verdad en lo Hombre, Alejandro, muchas gracias. Dice, oye, Guardia, ¿había visto Power Rangers alguna vez? Nada. Creo que una película a medias de hace años que a nadie le gustó. Pero me la vi por curiosidad. No he visto nunca los Power Rangers. que dice a Obi-Wan de derrotar a los Sith? ¿Por qué la muerte de Qui-Gon le triggerea todo esto? ¿Lo responderemos en episodio 3? No, la verdad que Nada. no. Una verdadera lástima. Básicamente es un personaje re interesante, re fundamental en la historia y que al final del día no sabemos 3 carajos de él. Lo establecen para escondernos algo y lo revelan tan rápido que ni siquiera tuvo sentido. Por suerte, ahora, teniendo una ventaja en sobre Tales Lucas, of the que ya Jedi- sabemos cómo se desenvuelve la historia, creo que lo mejor que se podría haber hecho con Dooku era lo siguiente. A En ver. episodio 1 introducimos al personaje como parte del consejo. Cuando todos le prohíben a Qui-Gon que entrene a Anakin, que sea él el único que lo apoya hasta el final y le dice al Jedi que siga sus instintos, estableciendo que esa rebeldía tan característica se pudo dar porque en lugar de adoctrinarlo, Dooku le permitió a Qui-Gon establecer su propio código moral. Vemos Ok. que cuando lo mandan a Kenobi y a su maestro al sitiado de Naboo, Dooku demanda que envíen más Jedi al conflicto, pero Mace se confía, como pasa realmente en la amenaza fantasma, y establece que con ellos dos sería suficiente y que no puede ser que esté luchando contra Sid. Ahí, con la muerte de su discípulo, luego del funeral, Dooku abandona la orden con el corazón roto y la fe en los Jedi perdida en busca de aquel que mató a su pupilo. Tan solo agregando eso, cuando uno llega a episodio 2 y como audiencia ya tiene un vínculo previo con el personaje, no se sentiría tan obvio que el conde es un Sith o que los separatistas son los villanos. Tal vez Obi-Wan dudaría más. Pero bueno, esa es la limitación de Dooku. Falta de tiempo para explorarlo. Ah, mira, justo lo pone, gracias, Dave. Pero El problema es que Dooku ya estaba aliado con Sidious, porque la gente tiende a olvidar, la gente tiende a perdonar a Dooku, a disculparle, diciendo, hombre, claro que se unió a Sidious y murió Qui-Gon. Ch, ch. Dooku ya ordenó la creación de los clones por órdenes de Palpatine mientras Qui-Gon seguía vivo. En Tales of the Jedi se encuentran y él justo acababa de borrar la ubicación de camino. O sea, él ya estaba entregado al lado oscuro. Que la muerte de Qui-Gon le hizo caer todavía más o más profundamente en el lado oscuro, sí, ok, por supuesto, pero ya era malvado antes. O sea, que la gente suele olvidar el orden de los acontecimientos. O sea, primero Dooku contacta, o mejor dicho, Palpatine contacta con Qui-Gon y después muere con Qui-Gon, con Dooku, y luego muere Qui-Gon. Eso la gente lo suele olvidar. Sí, el mejor sable es el de también Dooku. tiene que ver con la lógica de las precuelas. Una crítica muy común es que esta trilogía no tiene su propio Vader, es decir, el villano principal que enfrenta Son a los todos. protagonistas. Acá se van turnando por episodios. En el primero es Maul, en el segundo es Dooku y en el tercero es Grievous. En un sentido, esto es intencional, ya que como el mismo Lucas plantea en los comentarios de las películas, cada uno de Sape. ellos representa un aspecto de lo que va a ser Anakin, el aprendiz de Sid, el Jedi caído y la máquina. Y la Pero máquina. también es porque cuando vemos secuelas, o en este caso precuelas, intentamos buscar los nuevos equivalentes de la historia anterior que ya consumimos. ¿Quién es el Kakyoin de la parte 4 de JoJo? ¿Quién es el Hyoga en Saint Seiya Lost Canvas? Muchas veces ese equivalente existe, Uy, pero otras lenguaje veces no. otaku. En las precuelas Bueno. no es el caso. Acá el enemigo principal es siempre uno solo, Palpatine. Y esto queda invisibilizado porque en la trilogía original da la sensación que hasta la llegada de episodio 6, Vader era el villano principal, Sí. aunque si prestamos atención, nunca fue el caso. As loyal sinners will no longer be of any concern. Ahí menciona al emperador. I have just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. How will the Emperor maintain control that the Maul no necesitaba Que eso es lo que la gente dice, necesitamos contexto, ¿por qué le criticáis al episodio 7 el que no haya contexto si en el episodio 4 no lo hay? Uy, no lo hay.
escucha. Con diálogos así ya te hacen lo que se llama hoy en día el world building, ¿no? La creación del mundo en el cual están inmersos los protagonistas. Y en el episodio 4 vale que Vader se lleva el foco, pero es lo que dice Maki. Si prestas atención te das cuenta de que hay alguien por encima de él. Y en episodio 5 ya te lo ratifican con esa, iba a decir videollamada, ¿no? Con esa transmisión de Palpatine. Prefiero la explicación del juego de Star Wars Bounty Hunters, donde Dooku pone un bounty en su antiguo aprendiz y él le dice, ok, hagámoslo, pero quiero un clon para mí. Sí, bueno, lo de Legends tiene tiene su atractivo, claro. En el canon se lía demasiado, pero bueno. Va a ser un personaje complejo ni nada por el estilo. Debía demostrar que se estaba por venir una batalla muy peligrosa y que Sidious no duda ni un minuto en descartarlo. No es más que un peón reemplazable, pero Dooku requería de más desarrollo, porque su existencia está más vinculada con la historia. Su pasaje al lado oscuro insinuó los fallos de la República y además podía mostrar que los separatistas tampoco eran malos, y ahí es donde el personaje falla. Y no era un tema para dejar implícito, sino más bien para desarrollar a fondo. Por eso digo que él es el gran fallo en el departamento de personajes de las precuelas. El man daba para mucho más. Sí, te quiero mucho, Dave, pero esto tenía que salir en las películas. Ya. Pero hablando de personajes, no nos podemos olvidar de ni más ni menos que La máquina. ¿Cómo olvidar cuando fue el estreno de esta película y uno venía de ver la matanza de Grievous en la serie de Genndy Tartakovsky y estaba realmente emocionado por presenciar al general más grande en live action? La decepción, maestro, la decepción. El general Grievous es lo que es. No soy fan para nada de cómo lo trabajaron en el largometraje, pero es interesante realizar un análisis de él mismo, ya que si lo analizamos bien, notaremos que es el perfecto reflejo del segundo gran problema de esta trilogía. A ver. Todo. Sí, los dos villanos son el punto débil de estas entregas. Empecemos por lo fundamental. ¿Por qué existe Grievous? ¿Es por el simple hecho de vender más juguetes o tuvo un propósito para Lucas? Bueno, ya aclaramos la idea de que es un reflejo mecánico de lo que va a ser Anakin. De hecho, esa fue la única descripción que pidió a los artistas al momento de diseñarlos. Un cyborg que rompa con la silueta humana y que sea visualmente opuesto a Vader. Objetivo totalmente logrado. La silueta es totalmente distinta. Se maneja en una gama de colores claros. De hecho, originalmente iba a ser 100% blanco, por eso se ve así en la miniserie animada, y si bien sigue la lógica de Vader, y porque el artista que lo pintó pues quiso simbolizar eso, ¿no? Que era asiático el artista, no Grievous, y allí el blanco simboliza la muerte y todo. Sí, tengo vídeos hablando de eso. Son totalmente inconfundibles. Nadie te va a decir que esto es esto. Ya sabemos lo temático. ¿Qué onda respecto a la historia del episodio y la trilogía en general? Bueno, si nos ponemos a analizar qué debe suceder en la trama, nos podemos dar cuenta que el cyborg es un parche funcional que soluciona varias cuestiones narrativas. En primer lugar, nos encontramos frente a la necesidad de que hay que matar a Dooku, es decir, el líder separatista, para que inicie la caída de Anakin al lado oscuro. Pero al mismo tiempo, la guerra debe seguir para que los Jedi vean el peligro de Palpatine perpetuándose en el poder. Eso amerita que los separatistas tengan otro líder público secundario que haya que derrotar para terminar con la guerra de los clones. Por otro lado, uno de los puntos más dramáticos de la película es Obi-Wan enterándose y aceptando todo lo que hizo Anakin. Para conseguir esto y aislar a Skywalker del único Jedi en que confía, es necesario separarlos, y el argumento de que si matan a Grievous se termina la guerra va como anillo al dedo con esto. Está establecido en el mismo largometraje que nunca lo pueden capturar y que generalmente cuando creen saber dónde está su guarida es una trampa para hacerlos perder tiempo. Así que tiene sentido que manden a un... Y en The Clone Wars eso algo que nos molesta mucho, pero tiene su sentido, el hecho de que siempre esté escapando contribuye a que en esta película estén tan emocionados de por fin encontrar su guarida. O sea, su guarida, que se está escondiendo en Utapau y que lo pueden capturar para acabar la guerra. Y en The Clone Wars también lo tuvieron, pero bueno, pasó aquello con Padme en medio, Anakin... La guarida de Grievous, que también lo tuvieron a punto. O sea, era importante, claro. Y todos esos contextos que se añadieron a posteriori refuerzan la idea de lo importante que era que los Jedi o la República capturara
al líder separatista. Solo Jedi, y recién cuando confirman su presencia es que manda a desplegar su ejército. Ahora, ¿qué hace este personaje en la película? Es medio difícil analizarlo porque cuando fue concebido se lo pensó como un cazador de Jedi imparable. De hecho, tenemos registros de esa idea original en, bueno... Pero debido a que Lucas quería un villano más del estilo de cine serial, que le gustaba escaparse y ser más inteligente que fuerte, Grievous terminó mutando en otra cosa, aunque el aspecto de que es o fue un cazador de Jedi sigue estando presente en la película cuando nos muestra su colección de sables láser. Pero Otro también meme. le bajaron un cambio al villano por limitaciones de producción. Acá el problema no fue llevar a la realidad un diseño imposible, sino hacer que interactúe con los actores, como explicó Nick Gillard, el coordinador de stunts y coreografías de combates con espadas. Como él dice, era muy difícil pensar la secuencia de pelea contra este monstruo o incluso pensar cómo trabajar con los dobles de riesgo para referenciar al CGI y en especial a Ewan. Se ponían, para hacer los movimientos, se ponía uno con las manos normales y luego otro por detrás con las otras. Entonces, claro, imagínate, coordinar eso para una pelea. Cómo simular con dobles a un man con 4 brazos está. sin hacer que parezca falso o que se vea a 2 de sus extremidades tan sospechosamente inactivas. Por eso hicieron que sus brazos dobles fueran cortados tan rápido y utilizados de una forma poco creativa en el cruce de sables de luz. Pero entonces, ¿qué pasa con su lado entre comillas astuto que George quiere que tenga? En lo personal creo que no queda reflejado en la película, simplemente escapó Astuto, porque nunca está en ventaja y aunque tiene una Exacto. apariencia muy intimidante, a medida que avanza el largometraje esto se va perdiendo. ¿Qué hace en concreto el man en la película? Escena 1. Su nave cae en la atmósfera y usa un pod para huir, aunque nobleza obliga, también está bueno que lanza a los otros para atrapar a los Jedi dentro del crucero separatista. Escena 2. Recibe órdenes de Sidious mientras lucha para sobrevivir con esa horrible tos. Escena 3. Tiene un enfrentamiento con Obi-Wan donde en Le menos pega de una 30 paliza al otro. segundos le Ujú. cortan 2 manos, llegan los clones y escapa. Después hay una persecución bastante genial, una pieza de acción muy única para Star Wars, para finalizar con una pelea que fuerza a Obi-Wan a tener que utilizar otro tipo de armas y nada, tiro al pecho y win. Lejos de ser un mal combate, es entretenido, pero uno esperaría más de alguien que tiene una colección de sables de luz. Exacto. Si sabes a lo que me refiero. En Exacto, definitiva es un hermano. personaje regular pero funcional. Cumple, no es la maravilla que podría haber sido, pero cumple. Y acá Decepcionó, tristemente vemos el gran problema que tienen las precuelas en relación a las guerras clónicas. Solo vemos el inicio y el final. En parte, la guerra en sí no es relevante para el desarrollo de Anakin. Pero ¿hasta qué punto no lo vemos crecer, sino que pegamos el salto temporal de una y no tenemos clara idea de por qué Grievous es tan importante o peligroso? Y la guerra en realidad sí es importante, el desarrollo, que luego ya no hace falta, ya no lo volveré a decir, pero ya tuvimos The Clone Wars para eso. Pero sí que no puedes depender únicamente de diálogos entre Anakin y Obi-Wan para saber cuánto le ha cambiado la guerra. Hay que enseñarlo también. Sí que le falta un poquitito. Personajes te lo dicen, pero uno no lo ve reflejado en las acciones del villano. La cuestión es que las precuelas son muy ambiciosas. Tratan al mismo tiempo de hacer un estudio de personaje con Bien. Anakin, pero también exploran a una mayor escala contexto. cómo cae una democracia con una guerra civil de por medio. Una trilogía de largometrajes no puede cubrir la amplitud de algo así. Existen los que dicen que no debería haber episodio 1 como tal y que tendrían que haber empezado desde la segunda película y que en el medio del Falta ataque de los una, clones y la venganza de los Sith estuviera otro largometraje que fueran las guerras clónicas. Y bueno, ya dejé muchas veces claro acá por qué es importante episodio 1 para la narrativa general de la saga, pero además compilar una guerra entera en un largometraje no haría tampoco justicia a la idea. Por eso creo que si bien una trilogía debe valerse por sí misma sin material complementario, cosa que las precuelas dentro de todo hacen, pensar el proyecto Sí hacen, ¿eh? O sea, la historia de las precuelas está bien contada. Que luego quieres contexto de algunas cosas que a ti te parecen interesantes o importantes, ok, pero la historia se entiende. Se entiende. de forma multimedia es la única forma de poder explorar la totalidad de lo que se busca hacer, manteniendo el formato de películas de alguna forma. Seamos honestos con nosotros mismos. Contar bien lo que es la caída de la República podría llevar hasta 9 largometrajes. Y no creo que sea justo considerar una debilidad la Republic necesidad Commando. de material extra como series para cubrir la totalidad de algo tan grande. Hay historias que simplemente no pueden existir solo como películas y ser bien exploradas. Y no tiene que ver con lo largo que sea lo que se quiere contar, sino por la cantidad de variables
en juego. El Señor de los Anillos es enorme y puede ser contado tranquilamente en una trilogía, pero Game of Thrones jamás podría haber hecho eso. Por eso creo que la serie original de Clone Wars, esta, es tan relevante y está mucho más vinculada con episodio 3 que esta otra criatura que se hizo mucho tiempo después. Cuidado, no estoy diciendo que The Clone Wars sea mala, al contrario, sino que, dame un segundo. Hay una realidad y es que la miniserie de Tartakovsky, reconvertida en 2 películas, hace un muestreo sutil de la guerra y realiza una fantástica ampliación de Grievous. Pero aún más importante, es una serie que impactó en la producción de episodio 3. Esta línea... Y lo enseñan. No era parte del guión original. Fue integrado luego de que Lucas y ILM vieran esto. Creo que la venganza de los Sith se sostiene bien por sí sola, pero estos 2 volúmenes ¿No viste el análisis de la serie de las guerras clónicas? No, lo tengo pendiente. hacen que Grievous pase de un contrincante, tirando a Blee, a una de las figuras más icónicas de las precuelas. Recontextualiza la situación del personaje y hace entendible sus acciones. ¿Y por qué tose largometraje. incluso? Si tuviera que considerar alguno de los materiales complementarios, así sea para chequear una vez, la serie de Genndy es una opción muy importante, ya que a diferencia de la serie de Filoni, que debe encajar con un producto ya finalizado, el volumen 1 y 2 tuvieron una relación directa con La venganza de los Sith. Son 2 obras que se retroalimentaron mutuamente, enriqueciéndose en el proceso. Y nada, la corto acá porque ya hablé de esto en otro momento, link al final del video. Pero a diferencia de... Yo entiendo el punto, se siente más conectada por lo que comenta Maki, que vino justo antes del episodio 3 y en el episodio 3 hacen referencias a la serie de Tartakovsky, y creando la serie Lucas le fue dando, como le fue diciendo, oye, voy a hablar de esto en el episodio 3, entonces el otro fue conectándolo, aunque solo sea por lo del rescate, o sea, el secuestro del canciller, aunque baste con eso, pues ese es un ejemplo del argumento. Sí, a mí, yo ya digo, yo no tengo ningún problema, ni creo que se tenga que enfrentar a las 2 series de The Clone Wars. O sea, a ti te puede gustar más una o te puede gustar más otra, pero creo que tienen como funciones distintas, porque la de Tartakovsky funciona como esa hipotética película en medio del episodio 2 y episodio 3, y The Clone Wars de Dave Filoni y de Lucas, por cierto, 3D, te dan como... anticipan parches para cosas que a lo mejor no quedaron claras, no acabaron de quedar claras con la trilogía de precuelas. O sea, es un trabajo a posteriori hecho para todos esos agujeritos que quedaban por ahí, pues un poquito pulirlos. No es lo mismo anticiparlo que arreglar las cagadas, entre comillas, a posteriori. Grievous, hay algo en la película que se sostiene por sí mismo sin ayuda de ningún extra. Estoy hablando de... En videos previos ya hablamos que George tiene un lenguaje muy particular en los largometrajes. Cita escenas y recursos de otras películas, dando un nuevo contexto y significado a las secuencias de sus propias obras. Ya dijimos que el núcleo de la amenaza fantasma toma mucho de la caída del Imperio Romano de 1964, mientras que el ataque de los clones se apoya en el Dr. Zhivago y THX 1138 para Obi-Wan y Anakin. Pero, ¿cuál es el corazón de Revenge of the Sith? ¿De dónde toma su esencia esta película? A ver si me acuerdo. Toma de muchos lados. Desde la tragedia de Rogue One en Metrópolis, que pierde hasta la mano tratando de revivir a su amada, pasando incluso por Frankenstein, creando algo que debería haber muerto y dando como resultado algo monstruoso. Pero hay una frase de George cuando uno escucha los comentarios de los DVDs que es clave. This is where he makes the pact with the devil. This is the very Faustian pact of trying to do something that he shouldn't be doing. Fausto es una obra muy conocida y su relación con Star Wars medio que tiene sentido, así no haya una cita directa en el largometraje. El protagonista de la leyenda alemana es un hombre muy inteligente y gran éxito que hace un pacto con Mephisto puramente por su soberbia e insatisfacción con su vida, y es como, no sé, nunca me cerró. Entonces esto del trato fáustico nunca me terminó de cerrar, porque Anakin es soberbio, pero ese no es el núcleo de su pacto. Y acá es sabido que Fausto tiene 2 versiones y medio que no cierran como estas otras 2 películas lo hicieron con las otras 2 precuelas, hasta que luego me cayó la idea. Lucas no está citando el libro, sino una interpretación
adaptación cinematográfica muy abierta de la obra, realizada en 1926 en Alemania. Ólala. Casualmente la misma gente que hizo Metrópolis, una película que está fuertemente Sí, vinculada con con la C3PO. identidad de Star Wars como un todo. Y General. George le gusta este tipo de películas, así que tiene mucho sentido y hay un montón de momentos Mephisto confirmado. Tengo que leer Fausto. O sea, sé de qué va, pero tengo que leerlo. sutilmente que los conecta. Así que explorar este largometraje nos permite entender las siguientes preguntas. ¿Tiene el pasaje al lado oscuro de Anakin sentido? ¿Fue bien hecho o es forzado? Exploremos el proceso de transformación de ambos personajes juntos. A mí me parece No es espectacular. para nada una sorpresa que para muchos la caída de Anakin al lado oscuro no es convincente por muchas razones. Un poco precipitada, Entre pero- ellas destaca que fue engañado para seguir ese camino y no se volvió literalmente malo, y es como si es el punto principal, por lo que creo que el pacto faustiano al que se refiere Lucas es el de la película y no el del texto. En Fausto de 1926 hay una lucha entre un arcángel y el mismo diablo sobre si el alma de un doctor muy puro, Fausto, puede ser corrompida haciendo que venda su alma al diablo y así irse al infierno. Para lograrlo y ganar la apuesta, el diablo hace trampa llevando una plaga al pueblo del pobre Fausto, y como médico no puede salvar a nadie. Entonces es tentado por el conocimiento para hacerlo. Invoca a Mephisto, que tiene una cierta estética muy familiar, no estoy seguro a quién, y al intentar salvar a todos es corrido por usar poderes satánicos para conseguirlo, siendo expulsado de la ciudad. Todo esto siendo simplemente el primer acto de la película. Creo que no es muy difícil ver el paralelismo, donde claramente la peste son las guerras clónicas y Mephisto es Sidious. Pero considero que acá está la fortaleza de Anakin como personaje. Esto es porque cuando venimos de ver episodio 2 aprendemos que Anakin sabe que es el elegido, se lo vienen repitiendo bastante desde que tiene 9 años, y esto causó que sienta que tiene que ser el Jedi más grande entre los Jedi. Es una mezcla extraña entre soberbia y presión por lo que esperan los otros de él, en especial. Interesante, ¿eh? Este dato de lo de la película de Fausto. Interesante. Me lo voy a apuntar. Me voy a hacer un chequeo mental de consultarlo más adelante para una cosa que estoy haciendo. Interesante, claro. Le tendré que dar vueltas porque tiene como varias capas que hay que tener en cuenta, pero Qui-Gon. Entonces, uno, como audiencia, anticipa que el motor de su pasaje al lado oscuro sea la búsqueda de poder por ambición y soberbia, y termina siendo otra cosa. Exacto. Personalmente detesto el tropo del elegido, pero en Star Wars funciona en dos niveles, como en muchos de los aspectos de las precuelas. Si uno las está viendo de forma lineal y no fue spoileado por ósmosis cultural, el hecho de que la profecía y lo que significa el balance de la fuerza se refiere a que no quede ninguno de los dos lados, es como bastante potente. Pero si sos parte de esa audiencia que vio primero la trilogía original, hay que esto también verla. hace que ¿La la vemos? profecía juegue mucho con tus expectativas. Como dije antes, te muestran a un Anakin hambriento de poder y está más que claro que esa Por va a mí ser sí. la causa de su cambio. Pero resulta ser todo lo contrario. Es un acto desesperado de amor y compasión para salvar a la mujer que ama. El motor principal de Anakin no es que se cree mucho, es todo lo contrario. Es porque No se sabe cree que no tiene el suficiente. poder para salvar a Padme. Pero al A ti te parece muy abrupto. Digo, entiendo que era propenso o fue tentado, pero igual siento que demasiado rápido cometió malos actos. A ver, en cuanto a las películas, sí que es cierto que yo dije en su día, cuando hice la reseña del episodio 3, que me parecía muy abrupto, porque la caída definitiva o el paso definitivo de Anakin al lado oscuro sucede en el episodio 3, cuando decide ayudar a Palpatine en vez de a Windu. Pero sí que es cierto que a raíz de haber hecho el análisis de Anakin, de su tragedia, de haber explorado más a fondo al personaje y todo lo que se cuenta, todos los antecedentes vienen desde el episodio 1. Entonces, claro, tiene que haber un momento, un punto de no retorno en el que Anakin da el paso, o sea, después de estar balanceándose al borde del acantilado, pues cae, ¿no? Entonces eso tiene que suceder en un momento. Puedes decir que no hay antecedentes suficientes, que tienes que mirar demasiado con lupa, pero eso ya lo dejo a la interpretación de cada uno, pero yo creo que en ese aspecto yo me tengo que retractar bastante de lo que dije en su día, de que me parecía muy precipitada. Considero que hubiera estado bien tener una película en medio,
pero visto lo visto, se nota la intención de Lucas desde el principio, a diferencia de otra trilogía que no voy a mencionar, con cómo quería hacer que Anakin cayera, cuáles eran las fases. Puedes estar de acuerdo o no con su forma de mostrarlo, pero se nota que ahí hay una idea detrás, con unas ejecuciones y unos puntos y unos momentos clave. Pero ya lo dejo a la interpretación de cada uno. Igual que pasa con Fausto, otras variables en juego corrompen lo que nace como un deseo puro. Y posiblemente la variable más importante para corromper al No es por dármelas de egocéntrico, pero eso es algo que yo dije en la tragedia, el documental que tengo de Anakin. O sea, el demonio, el mal, se aprovecha de tu más grande virtud y te la corrompe hasta hacerla un defecto. Eso es lo que pasó con Anakin y es lo que menciona Maki perfectamente aquí. que no tiene el poder para salvar a Padme. Pero al igual que pasa con Fausto, otras variables en juego corrompen lo que nace como un deseo puro. Y posiblemente la variable más importante para corromper al personaje en este caso. fue... Una de las cosas que condena a los Jedi y termina de marcar el camino de Anakin es la confianza. La confianza es una cuestión fundamental a lo largo de toda la saga de Lucas, pero que tiene un punto de eclosión muy fuerte en Revenge of the Sith. The only reason the Council has approved your appointment is because the Chancellor trusts you. I hope you trust me, Anakin. I know they don't trust you. I have to admit, my trust in them has been shaken. Para la tercera entrega, la confianza dentro de la República está demolida. ¿Cuál será esa El gobierno trilogía? está partido a la mitad, los Jedi no confían en Palpatine, pero tampoco del todo en Anakin. Skywalker es un héroe de guerra y a pesar de su temperamento demostró una y otra vez que sus intenciones son nobles, creciendo en el proceso. Al personaje, a lo largo de episodio 3, le presentan muchas situaciones que ya vivió en episodio 2 y esta vez las supera con altura, con honor, como un caballero Jedi. We'll take him together. You're going slowly on the left. Take him now! No, Anakin, no! This time we will do it together. I was about to say that. Incluso cuando mata a Dooku, cae en un arrepentimiento que lo carcome Inmediato, por dentro, ya que los Jedi no deben hacer eso. Cuando llega el momento de la verdad, Palpatine se revela ante el protagonista, junto a la posibilidad de salvar a Padme, y Anakin se resiste. Va con Mace Windu y le cuenta todo. Anakin priorizó a la orden sobre la angustia que lo está comiendo por dentro. Y fue a consultar a Yoda después de todas esas visiones. O sea, él dio su confianza, él puso hasta el final su fe en la orden. Que luego eso no le exculpa de lo que hizo. Pero quizá eso es por lo que en general veo una crítica que veo que hace la gente a no las precuelas, sino a los fans de las precuelas es que se le admiran mucho a Anakin. Pero yo eso siempre lo he visto como algo positivo por parte de la película, porque yo creo que el hecho de darte un protagonista que tiene varias facetas, que lo puedes ver desde distintos ángulos y puedes entender por qué hace las cosas, ojo, entender, no disculpar, entender por qué hace las cosas, eso te lleva a que tu película, a que tu producto y a que tu protagonista en este caso sea mucho más creíble. Porque no es simplemente alguien que se critica mucho de, me hago malo, pues porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque sí. No, aquí hay unas explicaciones. Y tú puedes empatizar con él diciendo, oye, se le murió la madre, estaba en peligro el amor de su vida, que era lo que estábamos comentando y lo que está diciendo Maki, hasta el último momento confió en los Jedi, depositó su fe en ellos, pero cuando vio que tenía que tomar una decisión y que nada en lo que había confiado le daba respuesta, pues decidió arriesgarse, digamos, cayendo al lado oscuro o haciendo lo que le habían dicho toda la vida que no tenía que hacer. Yo eso lo veo más una virtud de la película que otra cosa. Y la respuesta de Mace fue: quédate acá, y acá cito literalmente, si lo que me dices es cierto, te has ganarás ganado mi confianza. Luego de haber entregado al canciller, su amigo, su mentor, su figura paterna, sin dudarlo, a pesar de que al pobre Jedi lo vivieron recriminando en el consejo por ser tan apegado al viejo, Mace ni así le cree al 100% ni confía todavía en el pobre pibe. No. Hay gente que dice que se teoriza que la frase esa de que ve a la cámara del consejo y espéranos allí era porque una vez capturado el canciller le iban a nombrar maestro. Sabrá la fuerza lo que hubiera pasado, pero
reconoce todo lo curioso. que ha crecido. Es devastador. Windu, a lo largo de la historia, representa una de las dos miradas sobre Anakin. No quiere que entre a la Orden, no quiere saber nada de él en episodio 2 y bueno, ya en episodio 3... I don't think the boy can handle it. I don't trust him. Del otro lado, solo está Obi-Wan, el único que confía en Anakin. No por nada, no está presente en gran parte del largometraje junto al que fue su aprendiz. Palpatine no creó la tensión y prejuicio que tiene la Orden con Anakin. Simplemente la explotó, forzando a Skywalker dentro del Consejo para que pudiera visualizar algunas cosas y que estas tensiones llegaran a un punto de no retorno. Y al final del día, desde el lado de Anakin, tampoco las cosas están bien con los Jedi. Deja claro, con muchas pruebas, que siente que se salieron del camino y las acciones de estos, hasta el final, lo confirman. Palpatine lo pone adrede en una posición entre los Jedi y el Senado para que atestigüe de lo que son capaces. Luego de maltratar al pobre pibe, le piden que haga espionaje contra el canciller. Están pensando en hacer ellos la transición de poder en la República una vez que bajen al viejo. Y finalmente, aquello que hizo Anakin matando a Dooku por el bien mayor y que se arrepintió instantáneamente porque no era algo que debería hacer, a Mace Windu, al modelo ejemplar de la Orden, no le pasa. El supuesto modelo de Jedi ideal no titubea ni un segundo en matar a su enemigo, que aparentemente se había rendido y estaba débil. Y ahí llegamos al punto de no retorno. Mace, si bien es un individuo, también es lo que podemos llamar un personaje compuesto. Aquellos que se encargan de ser una representación de un proceso, una sociedad o una organización más grande en los ojos de la audiencia. Por esto que menciona Maki, creo firmemente que Palpatine se dejó ganar en su duelo contra él. Porque qué mejor forma de mostrar la hipocresía de la Orden Jedi que tener, como dice Maki, al emblema de la Orden, lo dijo Anakin en el episodio 2, más poderoso que el maestro Windu. Qué mejor manera de mostrar esa hipocresía que poniéndose en una situación en la que Anakin ya había pasado antes y él estuvo presente, Palpatine, y se arrepintió y estuvo mal durante todo ese tiempo. Poner a Windu así para que Anakin vea que en un momento de tensión máxima, Windu no dudaría en hacer eso. Yo por eso creo firmemente que se estaba dejando ganar, porque necesitaba que Anakin viera eso, como la confirmación de mira lo que él me iba a hacer, mira cómo dudaste tú dices que no eres suficiente o te tratan como que no tienes lo necesario para llegar a ser maestro Jedi, que te falta aprender muchísimas cosas, pero tú te arrepentiste, no quisiste matar a un indefenso a pesar de ser tu enemigo, pues mira lo que hace este que te llama a ti indigno de ser un Jedi. No titubea. Yo por estos detalles es por los que pienso eso, que se estaba dejando ganar, que necesitaba que Anakin viera eso. Porque si no, la otra opción es como, no, llegó de casualidad en este momento preciso. Sí, pero creo que tiene más interesante. Yo siempre interpreté que Palpatine está dejando ganar. En los archivos creo que Lucas, no sé, no recuerdo que diera una respuesta contundente, pero como que lo infiere. Pero porque era malvado. Ya, pero Dooku también. Y los Jedi no matan a sus enemigos indefensos. O sea, eso no es el estilo Jedi y es un hecho. O sea, el código Jedi no te permite matar a alguien que esté indefenso por muy malo que sea. Lo que dice Anakin. Se le encierra, se le hace un juicio y tal. A no ser que no haya más remedio, vale. Pero si ya lo tienes ahí rendido... Para nosotros es la manifestación de los Jedi que han perdido el camino, pero su muerte es una que trae la variable más importante de todas al momento de hablar de Anakin. Me refiero a... El ataque de Anakin empoderamiento, es un acto de desesperación, un impulso de ver a un viejo que se rindió, así sea mentira, y está por ser asesinado, algo que va en contra del código y además que eliminaría la última chance de salvar a Padme. Una vez finalizado esto, Sidious, como ya le había dicho antes, le explica a Anakin que para salvar a su amada deben convertirlo en el Sith más poderoso, algo que increíblemente Palpatine cree. Una gran... dice Jainus, muchas gracias. Tiraba rayos por los dedos, yo cuestiono lo de que estaba indefenso. Otro punto a favor de que se estaba dejando. Correcto.
Gran parte de la audiencia interpreta que estafaron a Anakin, que fue engañado en pasarse al lado oscuro porque Palpatine no le da una solución instantánea. Y lo entiendo, tiene que ver con la forma en que fue escrito el diálogo de la escena. Tendría que haberle hecho caso a mi amigo Coppola y estudiar más sobre diálogo de producción contemporánea. Y en parte es cierto, es un pacto fáustico. Mephisto no es 100% honesto, jamás. Ahí está, Padme, ahí está. el emperador siempre dijo que Anakin debía convertirse en el que controle el lado oscuro, literalmente. No sé si lo mencionará Maki, pero en los archivos de Star Wars, que está sacado directamente en los comentarios del director, dice George Lucas claramente que él estaba mintiendo, Palpatine. O sea, que no tenía ese poder de salvar a Padme, pero obviamente, claro, que le iba a decir a Anakin, no, mira, únete conmigo contra los Jedi, pero eso que tú estás buscando tan desesperadamente y que hará que te pongas de mi parte, justo eso no lo tengo. Pero tenemos galletitas en el lado oscuro, no le sirve a Anakin, entonces le tiene que mentir para que se pase al lado oscuro y le ayude a llevar a cabo el plan de los Sith, pero es mentira, es mentira. También argumento a favor de la gente que dice, no, es que se puede crear vida y no sé. Naranjas de la China, nanay. Use my knowledge, I beg you. Y todavía más importante, Do what must be done, Lord Vader. Solo así Do not hesitate. tendrás el Show poder. them mercy. Only then will you be strong enough with the dark side to save Padme. Todo mentira. el gran punto de conflicto para la audiencia es que no creen que Anakin sería capaz de volverse malvado y ser una máquina de muerte, pero acá viene la pregunta. ¿El personaje inicia siendo malo cuando hace su pacto con el diablo? O inclusive vamos más allá, ¿es Vader realmente un villano? No es como Tal que los Sith sean Fausto, conocidos por Anakin los honestos. sufre conscientemente por este pacto. No es que de golpe odia a todos los Jedi, incluso a los niños. Cuando toma la decisión de que va a salvar a Padme, está en llanto, porque sabe que va a ser algo terrible, pero que es para salvar a Padme. Durante toda la matanza de los Jedi podemos ver que el personaje está llorando todo el tiempo. Incluso luego de matar a los separatistas, es decir, el enemigo, en el primer momento de intimidad y contemplación que tiene, ¿está teniendo una risa maligna con música de Linkin Park de fondo? No, está llorando. Casi parece evocar al cuadro del ángel caído de lo Alexandre típico. Canabel. Y tomando el análisis del artista visual Francisco Rivera, su mirada llorosa es una reacción a la vergüenza, el ego, la rebelión, la frustración y la exclusión a la vez. El caso de Skywalker no es diferente. Anakin es consciente que lo que está haciendo está mal, es terrible, pero también sabe que los What I have done. Jedi no son lo que eran y que lo van a matar desde el momento que cayó Mace. Y tiene razón, Yoda ni por un segundo titubea y lo manda a Obi-Wan a matarlos. La única solución siempre es ir y matar a No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. Palabras que Yoda probablemente hubiera dicho. al otro. Como el mismo Palpatine dijo, los Jedi y los Sith al final del día no son tan diferentes. Esto incluso se replica más adelante en la historia. ¿Qué le piden Obi-Wan y Yoda a Luke? Que mate a Vader sin pensarlo dos veces. ¿Cómo se diferencia de lo que Anakin hizo en el nombre de Sidious? El fin puede que sea distinto, pero el terrible medio para lograrlo es el mismo. El personaje trata de racionalizarlo. No, una vez que salva a Padme voy a matar a Palpatine y moldearé la galaxia como ella siempre quiso, trayendo paz, justicia, y ahí es cuando realmente cae. Ahí cuando Claro, pero ahí ya estaba perdido, porque en el momento en el que ve que Padme ya no le hace caso, ya... No es que de repente ahí haga otro cambio de chip, no es que hubiera dos cambios de chip de, ok, me paso de bueno a malo y luego de malo a muy, muy malo. No, o sea, ya el cambio de, como dijo Yoda una vez que, en el episodio 5, una vez que te dejas llevar por el lado oscuro, ya domina para siempre tu destino. O sea, caes una vez, caerás más veces. Entonces, en el momento en el que le empieza a decirle, no, y podemos gobernar tú y yo la galaxia, ya está como hacen los Sith. Los Jedi, al ponerse límites, tienen algo a lo que agarrarse siempre. En cambio, cuando los Sith, por definición, lo que hacen es quererlo todo, no se pueden conformar con menos. Y ahí es por donde llega el problema.
intentar racionalizarlo entra en juego, es que perdemos a Anakin. Su negación es tan grande que no puede ver que él mismo hizo que Padme se asustara de lo que se había convertido. ¿Tiene sentido que la atacara? No, no hay razón para matar o atacar a ninguna persona. Pero es verosímil la acción de Anakin con su personaje. Sí, Ya estaba, totalmente. sí. Está siendo consumido por lo que es el equivalente a una droga y cree que ella está del lado de Obi-Wan, que vino a matarlo y simplemente lo entregó y le dijo dónde estaba. Y además, en el intercambio con su maestro, es Obi-Wan el primero en sacar su sable cuando están hablando, diciendo él mismo una frase que encapsula todo el asunto. Si no estás conmigo. You're not with me. Then you're my enemy. Solo los Only Sith. a Sith deals in absolutes. ¿No es acaso fantásticamente Obi-Wan, eso es un absoluto. hipócrita y contradictoria esta línea? Creo que no hay mejor manera de resumir a los Jedi. Está mal a menos que lo haga yo. Los Jedi son criaturas contradictorias. Son guardianes de la paz, pero resuelven todo siendo los jueces y verdugos. Perdieron la espiritualidad y el tacto de la fuerza. Los Jedi no. La Orden Jedi en esa época. Sí. Redujeron esta energía en un elemento cuantificable. Cuando uno de los suyos, Anakin, sufre por una posible pérdida, en su dogmatismo, Yoda, en lugar de confortarlo y ayudarlo, le dice: Apretar las nalgas tienes que, y bancártela como macho debes. Maricón. ¿qué? Ay. Ay, no pues. En su dogmatismo, Yoda, en lugar de confortarlo y ayudarlo, le dice: Apretar las nalgas tienes que, y bancártela como macho debes. Maricón. ¿qué? Es que... Está haciendo un análisis todo serio y de repente va y le mete eso. En su dogmatismo, Yoda, en lugar de confortarlo y ayudarlo, le dice: Apretar las nalgas tienes. Las nalgas, además, dice con la Z. Yoda, en lugar de confortarlo y ayudarlo, le dice: Apretar las nalgas tienes que, y bancártela Cártela. como macho debes. Maricón. ¿qué? Por ahí una cosa que muchos no registran. Id ahora mismo al vídeo de Team PBZ, que lo tenéis en la descripción, y dejadle un like, aunque solo sea por esto, Dios. O sea, ya está, ya me ha sacado completamente del vídeo, pero ha valido la pena. Es que si nos preguntamos, ¿eran los Jedi los buenos y los Sith los malos? La realidad es que ambos tienen falencias, ambos son el problema. El que soluciona el conflicto y libera a Anakin es su propio hijo, que técnicamente es un Jedi, pero ¿es el mismo tipo de Jedi que Mace o Yoda? Para nada, Luke no es un verdugo. Pero es que ahí está el punto. O sea, Luke es un Jedi. Los que había en la época de las precuelas tenían el título de Jedi porque pertenecían a la Orden, pero la Orden estaba corrupta por muchas cosas. Entre ellas entrar en la guerra, etc. Creo que es claro que los Jedi sí tenían la razón y no los Sith. Las películas te dan ese mensaje. El lado luminoso encarnado por los Jedi son los que tienen la razón. Que luego los Jedi se corrompen, sí, pero eso sirve todavía para darle más fuerza al mensaje posterior de Luke y de que por qué puñetas no hemos visto eso después en unas secuelas de cómo él aprende de los errores de esa Orden Jedi y crea la suya. Vaya, no es como que en Legends hubiera hecho eso, ¿no? Pero esa es como la trayectoria un poco. Empiezan siendo guardianes de la paz, siendo virtuosos, se corrompen, en las precuelas es la parte donde están en su punto más bajo, caen definitivamente
Y luego surge Luke como diciendo, como rompedor, ¿no? Como diciendo, donde han fracasado todos y se refleja perfectamente en el hecho este que comentaba Maki antes de Obi-Wan y Yoda diciéndole a Luke que mate a su padre, donde ellos fallaron, donde ellos no vieron esperanza, donde ellos se dejaron llevar por sus errores, yo voy a triunfar, voy a hacer mi propia academia, voy a ser un Jedi como lo fue mi padre, rescatando un poco esa tradición, pero van a cambiar cosas. Pero bueno, se nos negó esa oportunidad de verlo en película. Pero tenéis la trilogía de la Academia Jedi de Luke, tenéis varias novelas de pues no, la Nueva Orden Jedi, sin ir más lejos, de Legends, donde se abordan todas estas cuestiones. Pone a las órdenes de sus maestros y forja un nuevo camino. Es muy parecido a Qui-Gon en ese sentido. Es un nuevo tipo de usuario de Ahí la está. fuerza que comparte con los Jedi de la República solo su nombre. Pero volviendo a la pregunta original. Pero es un Jedi. Es que no estoy acusando a Maki de nada, pero el relativismo este de decir, no, es que estaban equivocados. Tanto los Jedi como los Sith. Y Luke bien, pero porque no era un Jedi. No. O sea, Luke era un Jedi. O sea, el ejemplo máximo de lo que es un Jedi es Luke. Qui-Gon, Obi-Wan aún con sus fallos. Pero lo de los Jedi de las precuelas nunca tienen que ponerse como ejemplo. Pero no porque ellos representen a lo que significa ser un Jedi, sino porque precisamente la película te está lanzando el mensaje a la cara de la Orden Jedi, antaño tan virtuosa, ahora se ha politizado, acepta participar en una guerra, contabiliza la fuerza mediante midichlorianos. Te lo está diciendo la propia película. Kanan y Ezra, por ejemplo. Buen apunte. Sí, Kanan, por ejemplo, es otro máximo exponente de lo que es un Jedi. ¿El personaje inicia siendo malo cuando hace el pacto con el diablo? ¿Es Vader realmente el villano? Personalmente creo que no. Si nos basamos en lo que inspira a Anakin, un pacto fáustico como lo plantea el largometraje de Frederick Morneau, en ningún momento plantea que el pacto es algo que nos vuelve malvados, sino que es algo que nos aísla, algo que nos vuelve prisioneros y que nos quita todo, donde el alma solo puede ser salvada por el amor. Suena muy cursi, pero es la verdad. Fausto muere en el fuego con la mujer que ama, pero el amor sincero entre estos dos hace que su alma pueda ir al cielo, escapando del diablo. Con Anakin no es diferente, queda totalmente solo por el amor, y el amor de Padme, su esencia compasiva, viven en Luke. Lo que se conoce como redención, básicamente. La expresión más alta del amor. There is still good in him. He's more machine now than man. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Y en su lecho de muerte permiten que este personaje pueda volverse uno con la fuerza y hacer lo correcto al final. Dile a tu hermana que tenía razón. Consumido por el lado oscuro, no vuelve a Vader un villano, sino un esclavo. Renace con grilletes en sus manos y todo. Alguien que al perder a Padme se volvió un... Pero sí se vuelve un villano. O sea, se entiende que la intención detrás de las acciones de Vader son buenas, pero los actos dicen lo contrario. O sea, eso de decir que es un esclavo, sí, pero te has dejado esclavizar. O sea, eso que dice, no tenía más remedio. En el momento en el que aceptas hacer ciertas cosas, luego eso ya se convierte en una bola de nieve. O sea, para salvar a Padme tenías que matar niños. Si es que incluso ella se horroriza. O sea, es lo primero que le recrimina. Le dice, me dijeron que habías matado niños. El hecho en sí está mal. O sea, por muy buena intención que tengas, porque Dooku también tenía buenas intenciones y creo que nadie puede decir que fuera un héroe, era un villano. Y Palpatine incluso podrías decir que tiene intenciones buenas porque quiere... La República está corrupta y quiere cambiar el orden establecido, pero los métodos que emplea son malvados. Claro, son su responsabilidad.
tuvo elección y escogió mal. Perro sin voluntad que sigue órdenes y no solo de Palpatine, sino que incluso de Tarkin y otros giles. Mediáticamente lo hemos construido como un villano que tiene el poder. A partir de nuevas narrativas le hemos dado esta construcción. La naturaleza de la historia... Yo aquí no banco para nada a Maki. No estoy nada de acuerdo. Vader es malvado. Vader es malvado. Desde el mismo momento en el que se postra delante de Palpatine y le dice: haré todo lo que quieras, todo lo que me pidas con tal de salvar a Padme. Y eso que le pide incluye matar niños. Villano. Me da igual que sea, puedes decir, es un héroe trágico, lo que quieras, se podría debatir, pero es villano. O sea, es villano. En el momento en el que acepta matar niños, ¿en qué contexto eso se puede justificar? Para salvar a la mujer que amas, hombre, entiendo el conflicto en ti. Entiendo y simpatizo con tu causa, pero no. Claro, además hizo lo mismo con los Tusken. Buen ejemplo, o sea, entiendo por qué fuiste a matar a los Tusken. Entiendo. Y creo que todos... Y mira, eso de los Tusken es interesante, porque pongamos el caso de que Anakin llega justo cuando 2 Tusken en concreto están matando a su madre, y él llega tarde para salvarla, y ¿qué hace? Mata a esos 2 Tusken que la estaban matando a ella. Creo que todos lo hubiéramos disculpado ahí, y creo que aunque está mal, acordaríamos que no es algo de villano hacer eso. O sea, está mal, pero no es algo de villano. Pero ahora bien, ¿qué es lo que le dice a Padme después? Los maté a todos, a las mujeres y a los niños. ¿Qué culpa tenían los niños? Yo creo que Lucas ya desde ahí te va plantando la semillita de, oye, que Anakin puede ser muy impulsivo, puede ser muy orgulloso y lo que sea, pero tiene el mal dentro de él. Que puede estar motivado, puede tener su contexto, sus razones, pero en sí lo que hace está mal. Que nos intentó salvar de los judíos el pintor del bigote chistoso. Podría, claro, es que no tiene sentido. Estaría bueno si puedes hacer un directo con Maki. Podríamos, pero ya digo, estoy de acuerdo con el 95% de lo que dice. Solo creo que la reflexión está de que Vader no es malvado, sino que le hemos construido esa narrativa, o al revés, que siempre se mostró como malvado, pero que a raíz de las precuelas no lo... Si funciona, no, pero el hecho, o sea, que el resultado no cambia el hecho. Si para conseguir algo bueno tienes que hacer algo malo, está mal. El fin no justifica los medios. Entonces, para mí, por ejemplo, para mí es bueno que... para mí. Es bueno que... No lo sé. Que la gente valore más las precuelas. Yo pienso que son buenas películas que la gente tiene que valorar. Ahora yo tengo que obligar a punta de pistola o incluso asesinar a la gente que piensa que no. ¿Verdad que no? O sea, es un ejemplo un poco extremo, pero es para que veas. O sea, para un fin bueno, fin que yo considero bueno, no está justificado lo que se hace antes. No es que Anakin al entregarse al lado oscuro se volvió malvado, sino que es continuar un ciclo en su vida. Este personaje nunca deja de ser esclavo. Es un esclavo en Tatooine, es un esclavo en el Código Jedi y finalmente es un esclavo del lado oscuro. La diferencia de la esclavitud de Anakin es que hasta el episodio 3 fue un esclavo... no va a quedar un poco raro, pero no por gusto. O sea, fue obligado. O sea, cuando fue niño fue vendido como esclavo y fue esclavo obligado. En el episodio 3, cuando se le presenta la oportunidad de liberarse de todo eso que le ata, puedes entrar dentro del debate del apego y las emociones y tal. Cuando se le da la oportunidad de liberarse de eso, decide caer en el lado oscuro y convertirse en esclavo del mal, de Palpatine en este caso. Entonces, fue un esclavo hasta ese momento, no por decisión propia, pero en ese momento decidió él quedarse como dentro de ese traje, traje metafórico de
del lado oscuro. Entonces no hay disculpa para Anakin. Lo siento. El propio Lucas dijo que Star Wars cuenta la tragedia de Anakin, no la historia de un villano. Eso no quiere decir que sus actos no son malvados, pero al menos nos dice que no se trata de un malo convención. Pero no se trata de un villano porque al final se redime. O sea, no es la historia de un villano, porque no acaba como un villano. Acaba con Anakin, no acaba con Vader, acaba con Anakin. Pero todo lo que hay en medio entre episodio 3 y episodio 6 es la historia de un villano. La historia, si le tienes que poner un título a lo de Anakin, no es la historia de un villano. Porque empieza bien y acaba bien. Lo que hay en medio, digamos, es un poco lo que le pasa a Anakin. La mitad de su vida fue Vader, la mitad de su vida fue Anakin, además, clavado. Pero el mensaje, para definir lo de Anakin, tienes que tener en cuenta el mensaje. Y el mensaje es eso, la lección de, oye, si te dejas llevar demasiado por tus apegos y quieres controlar cosas que no te corresponden, acabas tomando malas decisiones. Pero siempre hay una última esperanza, una nueva esperanza, de que venga alguien y te ayude a volver a lo que eras, que te haga recapacitar. En este caso, Luke. Es una... Yo, si tuviese que definir la historia de Star Wars de episodios 1 al 6, es la historia de la redención de Anakin. Yo. No sé si Lucas alguna vez ha dicho algo al respecto, pero para mí ese es el mensaje que se lanza. Se dice que un Cierre de final todo. no puede arruinar una historia, pero de hecho es algo que sí puede pasar y que ha pasado, al punto que remirar esa película o serie se puede volver una tarea imposible. Conozco varias personas que antes te miraban todo Game of Thrones una vez al año cada tanto, pero el día que terminó la 8ª temporada no pudieron verla nunca más. Pero el caso contrario existe, un final puede elevar todo lo que vino antes. Y Revenge of the Sith, Coincido. una vez que la historia se despliega, muchos aspectos de episodio. La importancia de hacer un buen final. Ya sé que le tiro siempre que pueda a las secuelas, pero ¿quién no? O sea, la importancia de tener un buen final, tanto en las originales como en las precuelas, y por contraparte, el episodio 9. Episodio 1 y 2 son resaltados y se entiende su sentido, se puede ver la visión completa de Lucas finalmente. Ahora uno puede ver las intenciones de los cambios de tono, la hipocresía y frialdad de los Jedi que estaban lejos de ser los héroes que romantizamos si vimos la trilogía original. Pero también es una película que generó un impacto en la trilogía original, para bien o para mal. Ahora, la decisión de último momento de hacer a Leia la hermana de Luke, si uno ve estas películas en orden, no se siente Tiene todo el forzado sentido, o salido de la nada. Un buen parche, pero también las precuelas hacen algo muy importante que para muchos es el punto que más las eleva y para otros es la que más las rompe. A ver, antes de decirlo, Jainus, muchas gracias. Y después estamos nosotros que como las secuelas fueron tan malas nos dieron más ganas de ver las originales. Sí, por contraste. Consigues el efecto contrario. Las precuelas destruyen la figura de Vader. Vader es uno de los villanos más icónicos del Voy a dejar que haga el argumento. cine y al sol de hoy, tanto él como el Imperio son, entre comillas, admirados de lo geniales que pueden ser. No por nada, esto es celebrado a no más poder como Star Wars de verdad, entre comillas, por muchos fans. Pero esa nunca fue la idea del personaje. En palabras del mismo Lucas, Darth Vader siempre fue pensado como un ser trágico, patético inclusive. Si tuviéramos que ponerle un nombre a las 6 películas, como a una unidad, George dijo que la llamaría la tragedia de Darth Vader. Y siempre fue Ojo. Vaya, y yo le puse la tragedia de Anakin al documental. pensado así, pero los fans lo interpretaron de otra manera, y los medios lo interpretaron de otra manera, y el marketing lo interpretó de otra manera, y el merchandising lo interpretó de otra manera. Todo esto debido a lo impactante y memorable que fue el personaje, donde muchos se imaginaron un pasado mega épico con seguramente el equivalente ochentoso de Linkin Park. Pero nunca fue la idea. Mi padre en los 90, cuando vimos el tráiler de episodio 1 en el cine, me dijo que estaba muy emocionado por ver a Anakin luchar contra Obi-Wan en un volcán. Y yo no entendí un carajo y solo quería ver mi película de Power Ranger Turbo. Pero ¿cómo puede ser que un man en los 90, sin internet, sin nada, lo supiera? ¿Tenía leaks? No, es mucho más simple. Esa fue información que Lucas fue dejando clara en entrevistas y libros, entre otras cosas. Incluso Mark Hamill, antes del estreno de Return of the Jedi, ya sabía de las precuelas. Sí. We finish off the trilogy, then we go back 20 years and we do the story of young Darth Vader. Si bien no tenía la historia exactamente terminada, el man ya tenía notas de dónde venía la historia y hacia dónde se iba a dirigir desde el momento que... En los archivos de Star Wars de los episodios 4 y 5, 6 lo explica con el volcán.
deformado y no sé qué. Estaba escribiendo A New Hope, decidió solamente arrancar con episodio 4, 5 y 6 porque sí o por limitaciones tecnológicas. No, en sus propias palabras, o mejor dicho, la cita de Mark Hamill. I remember the very first week of shooting was in North Africa, in Tunisia. I was talking to George then, and he talked about how originally it was 4 trilogies of 12, which was really puzzling to me. I said, well, why? And I said, well, why are we starting from the middle? He said, well, this trilogy is the most commercial. George Lucas no es No me sabía eso. ningún idiota. Sabe hacer cine comercial. No es que no puede, no es que se puso cómodo o perdió el toque. Su primer largometraje fue THX 1138. Es una película muy densa, lenta y complicada en lo que trata de decir. Muy poco accesible. Hace ver las escenas del Senado de episodio 1 como misión imposible. Pero Coppola una vez le dijo, che capo, hacete algo popular y hollywoodense. Y George se mandó American Graffiti y bueno, también una pequeña película llamada... 2 largometrajes amados por todo el mundo. Con esto no digo que todos los problemas de las precuelas no existen, sino que hay un fino límite entre problemas de George, como no sé, el diálogo, y otra cosa es la intencionalidad del autor junto al estilo que quiere utilizar en su obra. Todos vamos. Pero esto me resulta un poco raro, esa declaración de Hamill. Y hablando de lo que dijo Lucas. Porque si uno escucha sus entrevistas, él da a entender que su idea era sacar episodio 4 como una película. Y ya. Que a lo mejor él en su cabeza tenía idea de continuarlas, eso no lo sé. Pero no creo que él tuviese pensadas como 4 trilogías en el momento de hacer antes de hacer episodio 4 y que dijo, bueno, vamos a empezar por el medio. Yo creo que eso ya sería posteriormente cuando estaría ya decidiendo, ok, vamos a hacer continuación de este episodio 4. Pero tenerlo antes me resulta muy raro, al menos por lo que yo he leído. Buscando cosas diferentes al cine. Y creo que en su gran variedad interna. No he visto THX. Es normal que alguna parte de Star Wars no nos guste. Internet no ha sido sutil al respecto. Pero esa variedad, esa constante ruptura del molde, es lo que hace que a mí me gusten tanto las precuelas. Reconociendo todos sus problemas, esta trilogía para mí es fantástica. Son extremadamente densas en cada escena. Y con eso no me refiero a que hay 3 millones de juguetes en los fondos, sino que hay una intención artística detrás de muchas de las cosas. Por ejemplo, el duelo de Mustafar es fantástico, lo adoro, y no porque aguante la coreografía vieja, no me importa nada, sino por cómo el fondo y la edición amplían lo que esta escena trata de decirnos a nosotros. Mustafar es el infierno al que cae Anakin. Son las emociones de los personajes chocando y materializándose en la distancia. Y es una refinería de donde sale la materia prima con la que se hacen las armas de esta guerra. Es el... ¿Jainus has eliminado el mensaje? Ah, no. A otro el núcleo más puro del conflicto, intercalado con la edición con una batalla entre Yoda y Palpatine, destruyendo simbólica y literalmente el Senado. La pelea de Anakin está entremezclada con la muerte de la democracia en todo sentido. Cada vez que veo estos simbolismos, cada vez que veo esto que te lo cuentan y dices, tiene todo el sentido del mundo, me pregunto qué hubiera pasado si lo hubieran puesto en las secuelas. ¿Estarían todos los mamadores de las secuelas sacándote día sí y día también el simbolismo detrás de la pelea entre los dos personajes? Porque mira, están destruyendo el Senado, metafóricamente hablando. Es lo que me sugiere. O sea, las precuelas tienen ese simbolismo detrás. Las precuelas. Las secuelas carecen de ello. Ya quisieran tener algo así. Pero... destruyen al mismo tiempo, todos devorados por el fuego, y eso es lo que me encantan de estas películas. Elevan un aspecto que siempre me gustó de la trilogía original. Es un mito muy puro que intenta enseñarle algo a uno de chico sin subestimarlo, porque al final del día eso es Star Wars, un mito moderno que no subestima. Lo ha dicho Maki, correcto. Un mito moderno, con todas las letras. Precuelas quizá es demasiado pronto para mí sí. Pero quizás siendo objetivos es demasiado pronto para mencionarlo, pero la trilogía original de George Lucas es un mito moderno. Sí, señor, un mito moderno. Como podrías considerar también al Señor de los Anillos y a lo mejor Fundación de Isaac Asimov, pero forma parte de esta
de este conjunto selecto de obras que han condicionado la sociedad, la cultura y el pensamiento de la gente desde que se proyectaron, digamos. Es como el pozo del que bebe absolutamente todo lo que viene después. Sí, lo ha dicho Maki, y el proyecto en el que estoy trabajando va un poquito por este lado. Su audiencia y les enseñó que la codicia y la corrupción puede derrumbar a una sociedad mientras revoluciona. O sea, las precuelas también, para mí sí, claro, pero hay que ser objetivos. O sea, el tiempo también juega. Tiene un papel importante en todo esto. Entonces, episodio 3 finalizó en el 2005. Hace 20 años, creo que todavía es un poco pronto, ¿no? Pero para mí sí, ¿eh? Porque va en conjunto. El cine de una manera totalmente distinta a la trilogía original. Las precuelas, con sus avances en filmación y edición digital, democratizaron el cine. Yo puedo hacer este video gracias a esa democratización y que yo puedo filmar con una cámara digital y porque puedo editar con un Vegas pedorro. Como así también un random puede hacer el AMV con música de Green Day de lo que quiera y vos podés crear lo que vos quieras. Crear artísticamente ya no es algo que está limitado por grandes estudios o grandes firmas. Y ese es el punto de todo esto. La idea de esta serie de videos no es decirte las precuelas son obras maestras perfectas que no entendiste porque no sabes nada de cinema verité. Es sobre apreciar sus logros, o por lo menos los que yo considero logros, sin dejar de lado sus problemas. Si no te gusta, no te pido que mágicamente las ames porque sí, sino que lo que estoy intentando es permitir que visualices un panorama un poco más por completo. lo que hay un grupo de gente significativo que las disfruta tanto, y si ya de antemano te gustaban, por ahí te permití descubrir cosas que hagan que hoy las quieras un poquito más que ayer. Tengo mucho más para decir de las precuelas, ya que dejaron un mundo abierto y vasto en el poco tiempo que tuvo cada una, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Muchas gracias por llegar hasta acá, tener paciencia tanto a lo largo de este video como en lo que tardé en cubrir los 3 largometrajes, y en especial gracias a los Patreons que estaban en pantalla por siempre darme una mano. Espero que el video te haya gustado. Me encantaría leer sobre lo que a vos te gusta o no de la venganza de los Sith y las precuelas en general y la tragedia de Darth Vader. Y sin más que decir, nos estamos viendo en episodio 4, seguramente en las secuelas y obviamente que en The Clone Wars de CGI. Nos vemos próximamente. Y Maki, muy bien Maki. Ah, no le he dado like, bueno, espera. Y Maki subió hace relativamente, creo que hace unos meses, el episodio 6. Ahí me tengo que ver el episodio 6 también. Hace 3 meses. A ver, tengo curiosidad por ver cómo hará lo de las secuelas y lo de CGI, lo de 3D. Pero yo me vi el del episodio 5, no, hace un año, va a tardar todavía. Pero muy buen vídeo. Yo en general estoy de acuerdo con él, con todo lo que comenta obviamente de la película. Discrepo con lo de Vader, pero en el resto sí. Y discrepo con Vader por lo que él y yo entendemos como ser malvado. Entonces hasta ahí todo correcto, digamos.